Unos consejos que nos llegan de la mano de Fernando Alonso, jefe provincial de tráfico. Muy buenas noches, Fernando. Buenas noches. Bueno, vamos a recordar a los espectadores que el fin de esta pequeña sección dentro del programa es recordar, refrescar y a aquellos que no lo tengan muy presente, informarles de diferentes cuestiones que afectan al tráfico, a la seguridad vial y con las que les queremos ayudar. No pegarles tirones de orejas, aunque muchos se lo merecerían o nos lo mereceríamos. Y en esta ocasión son unas recomendaciones sobre todo de cara a algo vital, que puede ser cuestión de vida o muerte, que es el cómo proceder en caso de siniestro, de accidente. Sí, los accidentes se producen con demasiada frecuencia y es importante que expliquemos, que demos unos consejos generales de cómo debemos actuar, sobre todo para evitar que ese accidente originario pueda provocar otros más tarde u otros accidentes en cadena. Claro, porque estas son cosas que a todos nos lo enseñan en la autoescuela, incluso obviamente en el manual se nos informa, pero es de estas cosas que luego parece que se diluyen rápido, o por lo menos voy a hablar desde mi experiencia, yo no me acuerdo de nada, probablemente no sabría qué hacer. Cierto, y por eso vamos a hablar hoy de este tema, pues eso, para repasar un poco en líneas generales cuál es el protocolo que hay que seguir para intentar resolver lo mejor posible un accidente, que siempre es difícil, claro. Me ha llamado mucho la atención la regla PAS, ya no me acordaba de nada. Esto es lo básico, lo más básico de todo. Sí, la regla PAS, PAS es un acrónimo que la P significa proteger la escena del accidente, A, avisar al 112 y S es socorrer a las víctimas que pueda haber. Básicamente lo que tenemos que hacer ante un accidente es eso, seguir esa regla, ese protocolo, y es lo que vamos a intentar explicar ahora. Bueno, como nos gusta muchas veces, ya que hay gente que lo hace muy bien, vamos a aprovechar precisamente a algunos de los profesionales que elaboran vídeos en los que se dejan las cosas muy claritas y para despejar las dudas, luego aquí estamos nosotros. Vamos a verlo. Hay accidentes de tráfico que son inevitables, pero lo que no podemos evitar es actuar correctamente si somos los primeros en llegar a uno de ellos. Nos hemos acercado hasta la Escuela Nacional de Protección Civil para saber qué podemos hacer en caso de accidente. Proteger, avisar, socorrer. Proteger, lo primero que tenemos que hacer es asegurar la zona. Es importante aparcar en una zona segura y ponernos el chaleco reflectante antes de salir de nuestro vehículo. Se trata de ayudar sin poner en riesgo otras vidas o incluso la nuestra. Si no, un accidente leve se puede convertir en un accidente grave. Nos ponemos con el primer instinto, que es socorrer a la persona, no aseguramos la zona, llega otro vehículo y nos lleva puestos. Señalizaremos el accidente con los triángulos obligatorios antes de llamar a emergencias y haremos caso de lo que éstas nos digan, tratando de no realizar maniobras bruscas que puedan dañar aún más al accidentado. Afortunadamente tenemos el 112, que está todo centralizado y de ahí nos enviarán a los recursos sanitarios, recursos bomberos, policiales, lo que haga falta. Socorrer, en principio, deberíamos dejárselo a los profesionales, porque una lesión maltratada puede derivar en una mayor. En el caso de un motorista, como hemos visto, nunca debemos quitarle el casco, nunca debemos moverlo porque no sabemos la gravedad de las lesiones. Cuando viene un recurso sanitario van a proceder a la inmovilización de esa persona, a inmovilizar el cuello, a inmovilizar la espalda, para que las posibles lesiones que tengan no se agraven. Entonces nuestra función básicamente, mientras esperamos los recursos sanitarios, como agente o como usuario de la vía, va a ser intentar tranquilizar a esa persona. Bueno, vamos a repasar este resumen paso a paso. Lo primero, como hemos visto y como decíamos antes, proteger el escenario de ese accidente, de ese siniestro, velando en primer lugar por nuestra propia seguridad y por intentar no provocar más problemas ni más accidentes. Eso es. Si vamos por la vía, por una calle o carretera y nos encontramos con un accidente, ¿qué hay que hacer? Pues lo primero, buscar un lugar seguro para estacionar nuestro vehículo, a poder ser fuera de la calzada para que no se convierta en un obstáculo y por tanto en una causa potencial de otro accidente. Encendemos luces de emergencia y lo que hay que hacer, lo primero, colocarse el chaleco reflectante dentro del coche. A ver, el chaleco hay que llevarlo dentro del coche, cuanto más cerca mejor, y hay que ponérselo dentro para que cuando salgamos del vehículo los vehículos que nos vengan por detrás nuestro nos vean de inmediato. Sí, porque hemos visto que se lo ponía mientras iba hacia atrás del vehículo. Cierto. A ver, no vamos a ser más papistas que el Papa, pero siempre es conveniente y mejor si lo ponemos dentro. Dentro, eso es. Es un accidente además bastante frecuente, el que por cualquier causa un vehículo se detenga en carretera, baje
el conductor a la calzada y un vehículo que venga por detrás a velocidad elevada lo atropelle. Aquí mismo en Palencia me estoy acordando de un accidente mortal que tuvimos así en ese sentido. Por tanto, fundamental el chaleco dentro del coche, salimos del vehículo ya con el chaleco y de ese modo por lo menos sabemos que se nos va a ver a mucha distancia. Y tratando de asegurar además lo que comentaba Fernando, para evitar posibles consecuencias fatales después, mirar por el retrovisor, mirar que no vengan a gran velocidad, intentar en la medida de lo posible que la seguridad nuestra y del resto de personas que pueden estar en la carretera sea lo primero. Eso es. Por tanto, salimos con el chaleco y ¿qué hay que hacer? Colocar los triángulos. Hay que colocar triángulos adelante y detrás a un mínimo de 50 metros y tienen que ser visibles a un mínimo de 100 metros. Últimamente estamos viendo en comercios que se venden una luz destellante que se adhiere a la chapa del vehículo y está admitida legalmente como complemento de los triángulos. Es decir, los triángulos siguen siendo obligatorios. Lo que ocurre es que a mayores podemos poner esa luz destellante para señalizar aún mejor nuestra posición en la vía. Es posible que en el futuro esas luces destellantes que se pegan en el techo del vehículo sustituyan a los triángulos, pero de momento los triángulos son obligatorios. Bien. Hemos protegido la escena del accidente. Es el segundo paso, ¿no? Eso es. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues lógicamente echar un vistazo general de la situación y a quién hay que avisar, pues al 112, al 112, para informar de ese accidente. Es muy interesante que en los móviles tengamos instaladas una serie de aplicaciones que nos dan una gran ventaja, y es que si avisamos al 112 desde esas aplicaciones concretas, el 112 va a saber automáticamente dónde nos encontramos. Digo esto porque cuando llamamos al 112, una de las primeras preguntas que nos va a hacer el 112, como es lógico, es ¿dónde está usted? Y normalmente si estamos de viaje por una carretera perdida en algún lugar, es probable que no sepamos ni cómo se llama esa carretera y mucho menos en qué punto kilométrico nos encontramos. Y vamos a estar muy nerviosos o estresados por la situación. Si llamamos a través de esas aplicaciones, el 112 ya nos ubica automáticamente y por tanto nos va a poder enviar la ayuda con mucha más rapidez. Y luego es verdad que además la persona que está al otro lado del teléfono nos va a poder ir dando esas pautas y esas recomendaciones sobre cómo proceder según lo que vayamos describiendo, ¿no? Eso es, informamos al 112, explicamos lo que hay, si hay heridos, si no, y entonces el 112 automáticamente nos va a enviar todos aquellos servicios de emergencia que podamos necesitar. Policía local en ciudad, Guardia Civil en carretera, ambulancias y en su caso bomberos para, en el caso de que haga falta, escarcelar a los heridos. Y nos van a marcar también desde el 112, nos van a marcar qué primeros auxilios vamos a poder dar a un herido, si es que es lo que procede. Claro, porque ese es el tercer paso, socorrer, pero como hemos visto en el vídeo, si no sabes, mejor no hagas nada. Ya simplemente muchas veces con estar al lado de la persona accidentada ya se avanza mucho, ya por lo menos se ayuda y considerablemente a la persona afectada y nos curamos en salud para no causarles más daño. Luego para eso están los profesionales. Eso es, salvo que tengamos conocimientos médicos muy sólidos, no juguemos a ser médicos si no lo somos. Hay que ser muy prudentes y por tanto no movamos, por ejemplo, a un herido porque le podemos provocar una lesión mayor. Caso típico de los motoristas, lo veíamos en el vídeo. Con las caídas de motocicleta, en ocasiones los motoristas se fisuran las vértebras. Si vamos con la mejor intención del mundo, pero con la mayor imprudencia del mundo, si les movemos de repente, lo que podemos provocar es que esa fisura se convierta en una rotura de vértebra y le vamos a provocar una lesión irreparable a esta persona. Por tanto, prudencia, no hagamos primeros auxilios si no sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Avisemos al 112 y ellos nos van a decir, en función de lo que le describamos, ellos nos van a decir las pautas que tenemos que seguir con ese herido. Bueno, esa máxima de la prudencia tiene que estar siempre presente. También, vamos a decirlo así, a la hora de que pueda haber posibles responsabilidades penales de cara precisamente a todo lo que tiene que ver con cómo actúa uno en un caso de un siniestro vial, ¿no? La ley nos obliga a prestar ayuda, a prestar auxilio, tanto si estamos implicados en un accidente, como si hemos sido testigos, como si llegamos a un lugar de un accidente que acaba de producirse. En esos casos debemos parar y detenernos. ¿Para qué? Pues en primer lugar para ayudar a las víctimas, para esclarecer los hechos y para intentar asegurar la zona. Y si no hacemos eso, ¿qué ocurre? Pues efectivamente el Código Penal prevé dos tipos delictivos en los que podríamos incurrir. El primero, la omisión de socorro, es decir, si vemos un accidente y no
damos ayuda a esas víctimas o no llamamos para pedir ayuda, podemos incurrir en un delito de omisión de socorro. Y ahí el juzgado nos va a poder imponer o bien una multa, en los casos menos graves, o en los más graves incluso prisión de hasta 4 años. Y hay un segundo delito todavía mucho más grave, porque es mucho más reprochable. Es el que podemos incurrir si provocamos un accidente con fallecidos o con heridos y nos fugamos de ese lugar. Es un delito mucho más grave y ahí, en todo caso, el juzgado nos va a imponer prisión de hasta 4 años y además nos va a retirar el permiso de conducir por un periodo que puede llegar a 4 años. Recientemente, aquí, en nuestra ciudad, hemos tenido un caso de esos. Claro, todo esto está tipificado, controlado a través de la normativa, pero quizá podríamos decir que lo más lógico es utilizar el sentido común y pensar en qué nos gustaría, ¿no?, que hiciese otra persona si nos viésemos en esa situación, y con eso llegamos a la conclusión más básica, que es portarse como una persona, como un buen ser humano. Eso es, e intentar ayudar al que más lo necesita, y las víctimas de un accidente de tráfico necesitan mucha ayuda. Bueno, pues Fernando, espero que con estos consejos, con estas recomendaciones, les hayamos recordado y sobre todo dado por lo menos lo más básico a nuestros telespectadores para saber cómo proceder en caso de protagonizar, sufrir o simplemente ver y ser testigo y presenciar un accidente. Fernando, muchas gracias por ayudarnos a dar estos tráficos consejos. Gracias.